Hola, ¿cómo andan? Bueno, vamos a hablar un poco del jugador que está en boca de todos, Franco Mastantuono. A ver, no voy a descubrir nada, es un jugador que se anota solo como una promesa del fútbol argentino, eso está clarísimo, pero lo vamos a hablar un poco desde el lado táctico y estratégico, que es el que nos gusta, pensando un poco de cómo puede encajar en el fútbol moderno, ¿no? La realidad es que en algunos jugadores su rol o su posición salta muy a la vista y aparece muy claro, pero en el caso de Franco, por su riqueza técnica, al ser zurdo y demás, se le aparecen un gran abanico de posibilidades en cuanto a su desarrollo como futbolista y sobre todo dónde puede radicarse, encontrar su lugar para poder convertirse en un jugador de primera clase mundial y para poder estar a la altura de ese talento y poder desplegarlo, ¿no? A ver, está claro que es un jugador ofensivo, cuya zona principal es la mitad de cancha hacia adelante. Y a ver, si arrancamos analizando dónde podría estar en un 4-3-3, está claro que una posibilidad es que juegue partiendo de la zona de wing derecho, ¿no? Siendo un jugador más de visión panorámica que eléctrico, su zurda podría destacarse especialmente en equipos donde obviamente el lateral derecho le pase por el costado, ¿no? Permitiéndole cerrarse hacia adentro y para armar juego, juntarse con otros jugadores, buscar su remate y demás. A ver, no se trata de un jugador que necesariamente sí o sí va a buscar en una ráfaga definir él a lo Messi, digamos. No digo que no lo pueda hacer, está clarísimo que sí, pero ahí no va a estar quizás su mayor virtud, o mejor dicho, tiene otras virtudes, ¿no? Porque va a tener mucho más influencia en el juego, a mi gusto, armando la jugada, si tiene un compañero, o rematando de media distancia, o armando el remate en pocos metros, ¿no? Es decir, no estamos hablando de un jugador comparable con Robben, por ejemplo, que era así decididamente más eléctrico, orientado mucho más hacia las diagonales o hacia el desborde en velocidad, con ataques explosivos, digamos, ¿no? Y fugaces. Lo veo más cercano, por ejemplo, a un jugador como Bernardo Silva, el del City, que muchas veces ha jugado en dicho lugar y justamente como un eslabón en la tenencia de la pelota, ¿no? En equipos que juegan con este esquema, que tienen la pelota, que ensanchan la cancha y que tratan de ir desordenando al rival de a poco. Y bueno, en este lugar podría aprovechar su pierna zurda para justamente, ¿no? Recibir por acá e ir hacia adentro y participar del mecanismo de armado de juego. En definitiva, mejor esta táctica y en este lugar de win derecho, equipos que tengan la pelota van a ser más atinados para Franco, mientras que bajo una estrategia más contragolpeadora o de ataques más, o de equipos que quedan más largos y saltan líneas, y capaz el partido le va a quedar un poco más incómodo, ¿no? Estamos hablando de un jugador, en definitiva, de equipo grande. Eso está clarísimo. Dentro de este esquema, otra opción es que se desarrolle en el lugar de interior derecho, ¿no? Como muchas veces juega Lo Celso, por ejemplo, en Argentina, cuando reemplaza a Rodrigo de Paul. Está claro que acá sigue teniendo ese perfil desde la derecha para poder armar un pase o rematar al arco y demás y participar del desarrollo de juego. Obviamente, cuanto el rival sea más exigente, más exigencias para su despliegue y la marca le va a requerir el partido, ¿no? O sea, va a ser mucho más atinado acá frente a rivales mucho más débiles, mientras que si el rival es un rival importante y quizás te puedan tratar de aprovechar su espalda por ese sector, digamos, ¿no? Eh, Quizás en algún momento le pueda ser más cómodo en el repliegue jugar de interior izquierdo, está claro, ahí gana, le va a ser más fácil acomodarse, pero obviamente va a estar menos perfilado para el juego, ¿no? Lo Cheso también por momentos juega por izquierda. Pero bueno, volviendo a la comparación con Bernardo Silva ha jugado muchas veces más de interior derecho que de izquierdo, justamente para aprovechar su perfil en el armado de la tenencia de la pelota y demás. Pero bueno, insisto, también depende de quién juega volante por izquierda, ¿no? Porque si acá hay un zurdo por acá, está claro que ahí hay un arma de doble filo para los equipos y bueno, ahí hay que considerar un poco el todo del partido. Pero bueno, siguen siendo dos lugares estos de interior en el 4-3 donde podría evolucionar Franco, entendiendo que obviamente tiene más responsabilidades. Pero bueno, no nos olvidemos que De Paul, por ejemplo, cuando apareció era un jugador también talentoso y más de armado y más de, sí, adelante venía la pelota y era más un enganche y fue adquiriendo con el tiempo esas características de equilibrio, de despliegue y demás, con lo cual tranquilamente Franco con 17 años obviamente puede ir adquiriendo eso, ¿no? Pero bueno, hoy lo veo un jugador quizás más del lado ofensivo, o por lo menos que por ahora no tiene esas herramientas, pero bueno,
claramente las puede ir adquiriendo, ¿no? Bueno, como win izquierdo, a ver, en este esquema no parece ser su lugar óptimo. Está claro que si juega ahí podría tirar algún centro con mayor facilidad y demás, pero sorprender de ese lugar le resultaría más efectivo que estar ahí siempre, ¿no? O sea, le va a costar ese traslado, o sea, a lo huevo Acuña, digamos, y pasar en ataque en velocidad y demás. Para él siempre va a ser mejor llegar que estar por izquierda, mientras que por derecha le va a convenir más estar que llegar, ¿se entiende? Para poder aprovecharse ese perfil. A ver, sería raro, ¿no? ¿Verdad? Bernardo Silva en ese lugar, por más que sea zurdo, porque justamente queda más encasillado el zurdo y aislado del juego en ese sector. Entonces, algo que sea más eléctrico le cuesta entrar en juego porque no es la de él llegar al fondo y centrar. Entonces, creo que no lo veo ahí, por más que está claro que podría evolucionar para ese lado, pero no lo veo desde ese lugar, siendo no sé, un Ryan Giggs si nos vamos más atrás en el tiempo. Bueno, en un 4-4-2, ahí ya su rol cambia notablemente, digamos, es un esquema totalmente diferente, digamos, donde hay otros pros y otras contras. Si pensamos en un lugar como volante por derecha, en la línea de cuatro volantes, ahí se le complicaría, ¿no? El traslado, aún más que en el 4-3-3, ¿no? ¿Está claro? eh, Porque ahí este esquema depende más del 8 en el traslado y le cede menos esa participación al 4, ¿no? Salvo que sean equipos muy ofensivos. Entonces, a ver, salvo que haya jugadores en la línea de tres, los otros tres volantes, ¿no? Que sean muy posicionales y que le permitan realmente soltarse para enganchar y que se recueste simplemente por la derecha en el repliegue, le va a costar estar ahí, ¿no? Pero insisto, eh, es un arma de doble filo. Quizás en la línea de cuatro volantes podría ser uno del doble 5 y que ya esté más centralizado para desprenderse, ¿no? Un doble 5 ofensivo, ya sea por derecha o por izquierda, acomodándose al lado del 5. Esa podría ser, ¿no? Pero en definitiva estamos hablando de una línea de cuatro volantes que trata de ser un 4-3-1-2 con pelota y cuanto más logre soltarse Franco de la línea de cuatro volantes, va a ser más favorable para él, ¿no? Y así puede participar de la construcción del juego y estar, nada, más en la fase ofensiva, ¿no? Y aprovechar esa visión de juego y capacidad para justamente conectar las líneas con él como enganche. De todas formas, y a ver, si hablamos obviamente por izquierda, le pasaría algo similar al 4-3 como win izquierdo, ¿no? Se lo encasillaría y quedaría como más aislado, y creo que es el lugar menos atinado para partir en una doble línea de cuatro volantes. La verdad que para mí, en este esquema, su rol más natural en el fútbol actual sería partir de la línea de delanteros, eh, y estar como liberado, ¿no? Soltarse al estilo Messi en la selección argentina, partir desde esa posición y bueno, obviamente generar juego con la pelota y estar liberado de las responsabilidades defensivas. Eh, a ver, una variante híbrida recurrente en los equipos de hoy es que este jugador sin pelota queda suelto acá en el 4-4-2 y participa menos del retroceso, digamos, pero que con pelota los winners pasan al ataque y ya el organizador queda acá, digamos, para armar juego, ¿no? Entonces, en definitiva, con pelota se arma un 4-3-3 y sin pelota los winners retrocedan y queda suelto este jugador organizador. Lo hemos hablado mucho en este canal. Por ejemplo, Francia jugó así con Griezmann, lo hemos hablado mucho con Modric en el Real Madrid y en Croacia, ¿no? En el Real Madrid con quizás Rodrigo por acá y Vinicius por acá, pasando al ataque en el 4-3 y con Modric generando juego y después Modric quedando suelto en el 4-4-2 para estar liberado y estar como más. Sí, sin tanto desgaste físico para poder armar juego, digamos, ¿no? Y no desgastarlo en esa recuperación. Hoy en día, un jugador una aspiración que podría ser para Franco, y que por ser zurdo y tener características parecidas, puede ser Odegaard, que maneja el Arsenal desde la derecha, digamos, siendo zurdo, con un movimiento táctico similar a este, ¿no? Y tiene una calidad también, yo creo que es un jugador que debería mirar para su desarrollo claramente, además de obviamente el mencionado Bernardo Silva en el City, ¿no? Bueno, en cuanto a esquemas con tres centrales, de más está decir que ubicarlo como carrilero externo no sería lo más adecuado, ya que además del desafío físico, lo expondría a formar parte de la línea defensiva en los repliegues.
y no lo veo, ¿no? Ni siquiera por izquierda, obviamente, siento que no, obviamente no es su lugar. Y si lo pensamos ya como interior, en este tipo de esquemas, también es muy exigente ir a los costados, esperar hacer la cobertura al carrilero. Yo siento que no es tan aprovechable porque son esquemas de más uno contra uno y quizás no tan favorables para jugadores que quieren, que buscan desordenarse para aparecer de repente en algún lugar y ahí sorprender. Estos esquemas quizás dan menos libertades en el campo y yo siento que lo van a limitar, quizás sí en un suelto, ¿no? O sea, si puede estar suelto, en cualquier esquema va, quizás en un 5-3-2 por acá, ahí pueda ir, digamos, ¿no? Un equipo que tenga la pelota, a lo México hace unos años con una línea de 5 ahí sí puede ir, digamos, ¿no? Pero en definitiva, en equipos con tres centrales, cuanto más suelto esté, mejor y le va a costar más estar, cuanto más atrás esté, le va a costar más el partido, está claro. Eh, y ni hablar si tiene que ir a la izquierda, obviamente ahí va a quedar mucho más aislado, digamos, del juego. Con lo cual, cuanto más por acá esté, digamos, a derecha y adelante, mejor en este tipo de esquemas para poder participar del juego y poder tener influencia en el mismo. Pero bueno, a ver, ya hablamos de los distintos esquemas y distintas posibilidades, al menos los esquemas más utilizados. Eh, yo recuerdo varios jugadores que han parecido similares a Franco y que tenían mucho potencial y que quizás no lograron encontrar un esquema y un lugar, entonces por eso no fueron no se desarrollaron en óptimas condiciones y no pudieron ser jugadores de primera línea mundial. Me viene a la mente, no sé, Eric Lamela, que es cierto que bueno, apareció en la época de que River peleaba el descenso y más, pero creo que en su carrera lo acompaña un poco la falta de definición de un rol, ¿no? Si les pregunto de qué juega Lamela, me van a decir, y en interior, o era más ofensivo, y como que creo que le costó encontrar ser ese jugador que agarró responsabilidades defensivas o que se definió directamente como wing, o sea, no encontró. Y creo que acá Franco, al ser tan talentoso, insisto, realmente necesita ser acompañado desde lo táctico y lo estratégico en su crecimiento para poder nada, desplegar ese talento, ¿no? Desde mi gusto es vital que permanezca en el fútbol argentino, donde cada partido es una batalla para seguir curtiéndose y fortaleciendo su desarrollo, ¿no? Y que siga un poco más el camino de Julián Álvarez, que se fue con 22 años. Quizás le falta mucho a los 22, pero por lo menos que se quede un que otro año más para poder curtirse en definitiva y después ya en el fútbol europeo que logre tomar más responsabilidades, ¿no? Pero bueno, a ver, no hay una receta. Está claro que si va a un equipo atinado y que le permita desarrollarse, eh, va a poder crecer. Y en Argentina claramente va a disputar el lugar de Nico Paz en la lista del Mundial, como ese jugador ahí zurdo, talentoso, que puede ser variante en ofensiva. Así que yo creo que si sigue así va a tener chance. Recordemos que Scaloni no se casa con nadie, si tiene que llamar a alguien de último momento, lo llamará. Veremos cómo sigue la cosa, pero bueno, está claro que es un jugador con mucho potencial y veremos en qué lugar de la cancha se termina definiendo. No sé qué opinan ustedes, dónde lo ven más. Yo creo que en un 4-4-2 suelto adelante, o mismo en ese esquema híbrido a lo Modric, Odegaard, ahí donde más lo veo. Pero bueno, veremos cómo evoluciona y si se agarra más herramientas defensivas para jugar incluso desde más atrás, lo que le daría otras posibilidades, ¿no? Pero bueno, nada, esto ha sido todo. Cualquier comentario, bienvenido como siempre. Y bueno, un abrazo y la seguimos hasta la próxima.